Entre Amigos es una presentación de Tigo. Yo saludo porque... Muy buenas tardes, mi querido compadre. Gusto y teca ahora de bella de tu llegada. La Peña Entre Amigos comienza un domingo más con ustedes, señores. Red Guaraní, el canal de la familia. Una peña espectacular. Esperamos sus llamados, esperamos sus mensajes. Entonces, pesa mantener tú, a veces comparan diroño con que está allí, pesa mantener tú más o menos ya moldar los ojos. Bueno, generalmente, oña antojada, siempre debe ya por hacer las cosas. Creemos que hacemos bien las cosas. Sin embargo, no. Ustedes son los que mandan. Red Guaraní, el canal de la familia. La Peña Entre Amigos comienza ¿con qué número, compadre? Mi querido compadre, con los Cristaldo. Cristaldo, una familia maravillosa de intérpretes. Sí, por ahí primero, porque siempre estamos llegando ahora. No, estamos anunciando que los Cristaldos hace un tiempo que nos debía esta visita, espectaculares compañeros músicos. Y bueno, y tenemos gente muy joven, Milciades Patiño, requintista de Itagua, con Víctor Esquivel y la guitarra de Javier, el bajo de Javier Vareiro. Sí. Y otro, hablando de juventud, revelación en Salta, compadre. Eduardo Ayala, artista de 18 años. Y acompaña un pura sangre también, Iván Sheay. Una pura sangre, un potro. Hay un de Maracá cuando éramos pura. Sí. Es de todo. ¿Sí? Bueno, entero que ya carusé ahí. Vamos a comenzar con... Nunca jamás pensé en llegar a quererte tanto. Nunca jamás pensé llegar a quererte así. Nunca jamás pensé derramar mi llanto por un amor que había de tratarme así. Sé que te vas porque ya no me quieres. Piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres, pero no me dejes, pero no me dejes nunca jamás.
quiere. Piénsalo bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres, pero no me dejes, pero no me dejes nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Qué romanticismo. Los Julián. tres haces del Paraguay se tiene que llamarlo Cristal. Qué lindo, ¿eh? ¿Verdad que mucha gente ya le dijeron? Sí. Espectáculo. Y Entonces, ¿quién es lo que... Los tres vastos Víctor, son. ¿quién es la primera voz? Y nos turnamos. Hay parte que hago yo, hay parte que hace Pero cuando Rubén. canta... ¿Quién, Rubén? Sí, nos turnamos, Rubén. Compartimos eso. Ah, mira. Y tiene el mismo timbre de usted. Sí. Qué raro. Lo que es la añade ya la me juntaron, ¿eh? Ya le nuevo puedo. Sí, claro. Pero qué maravilla. Gracias. Pero cuando cantan a trío, ¿quién es la primera voz, Rubén, o quién? No, yo sé. Yo ¿Vos? la primera, sí. Ah, mira un poco. Ay, no con dientes de leche, ya, ¿sabes? Pura Haga sangre. o pavo de mi programa que nada. Ella tendré que cruzar una calle, será bien. Anda inocente te digo. Pobre. A ver, Javier. Víctor, Escuchamos. ¿estuviste vos en dónde? Eduardo Ayala, en Salta. Eduardo. ¿Cuándo estuviste por Salta? Y hace como un mes atrás, por ahí un mes atrás fue. Hace un mes atrás. Ah, cuando se fueron con... Sí, una maravilla fue. Nos fuimos con un elenco, ¿cómo se dice? Una delegación paraguaya. Salta. Sí, hermoso. Y después a la altura no te... Nos fuimos un ratito. Me mareó un poquito. Se fueron a Valderrama a tocar. A Valderrama. Sí, ahí el puentecito. Ni gira el miri. Disculpe, ¿dónde Ay, está quedando? se me olvidó ese sabe. El puentecito. Señor, Vamos, muchachos. vamos a escuchar. Vamos a tocar un carretabú. Muy bien, Víctor.
Eduardo. Espectacular. Caria, hice un poco la arma. Señor. ¿Vos sabés qué le parece a mi hijo Sebi? ¿Verdad, mami? Igualito. Porque es lindo o porque es No, lindo. buen músico. Lindo muchacho. Le de bailar ya. No, qué lindo éramos. Tenemos Milciades. Cuando yo valendo la se rodilla. Felicidades. Muy bien, muy bien. Volvemos en un momento. Deixa muito bom. Y nervioso ya poco. Deixa ya poco. Sí, ahí. Continúa la peña. Entre amigos, señores. Saludo grande a toda la gente de San Pedro, de Concepción, de Canindeyú, Norma. Envíame, por favor, todos los datos para el festival universitario que van a organizar. Marcos, ¿vos tenés algo? Estoy cada día mejor conmigo. Aprendí a aprovechar el máximo con cada centavo. Básicamente, escucha bien mi compadre, porque Soy todo oídos. escuché al maestro Bujo ¿Sí? y sus consejos. Bye.
al maestro Bujo. Más la bujo. Bujo, Betiña Curutu. No, ese no es búho. No, Bujo, pero es Bujo era. Ñaña tú se llama Sí, bujo. señor, vamos a hacer un ejercicio práctico y les cuento para que ustedes también se enteren. ¿Sabían que con los paquetigos de mensajes pueden ahorrar hasta el 90%? Marquen asterisco 222 numeral opción 2 y sigan los pasos. Si querés saber más tip del maestro Bujo, encontrá en Facebook, Twitter. Sonreí, tenés tigo. Paña Curutula. ¿Viste cuando vos de tío por nació lo de la paloma? No, Opama. Y bueno, para tener que hacer El maestro Bufo. Ñacurutú. Importadora y feria permanente de vehículos del Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos de Japón. Con ventajosos precios, calidad, seguridad jurídica. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Valle del Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. Su teléfono 500-333. El Cóndor de los Andes, los mejores vehículos que traen de más allá de los Andes. Bujo, vaya, Botabanga. Creo que le toca a los cristalos. Vamos a una bailadita. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que soñé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Todo y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más, porque el tiempo de nosotros no existe y por todo lo que veo en ti no te apartes de mí, oh no. Solo en ti y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han enseñado a ser feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. Yo pensé que ese aire inocente me enseñas un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no. Todo lo que yo esperé de la vida
resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han enseñado a ser feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. Yo no sé si allá al aire sale tan afinado, pero acá es un espectáculo, realmente. Después de Rigoberto Arévalo, al fin veo una persona que haga primera, segunda voz y que esté llenando a la vez. Así, vea. Es difícil, Sí, cuesta mucho. es difícil. La verdad que compararnos con esa gente es un honor, ¿eh? Muchísimas Ustedes gracias. Principalmente. Son guías que tenemos, ¿no? Como trío. Y Rigoberto fue mi guía también, Sí, realmente. verdaderas instituciones y para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Demasiado chismoso nomás de Rigoberto. Con mucho cariño, ¿eh? Eduardo. Silvetti. ¿De Bebu Silvetti. Piano. piano se llama la Sí, ya música? se llama la música. En arpa. Piano, pero en arpa. Y hay una música que se llama El canto del arpa que solamente Sí. un pianista hizo. En guitarra. Nadie grabó, solamente guitarra se toca. Sí, señor. El que toca hoy toca pato también, ¿verdad? Sí. Ese tema. Todo el mundo toca. Bueno.
Eduardo, vos sabés que yo tocaba este tema, pues yo nunca me enteré que se llamaba piano. Piano se llama tema. De A Beto menos la Silvestre. era tu, o ya pago tu menos hay guata. Y algo se aprende, compañero. Quisiera tener que tocar este tema, o sea, es lindo con el requinto. Ahí ya viene con su tijerita. Volvemos en un momento. La peña entre amigos continúa de esta forma. Atiendan bien. Vamos a destacar la maravilla que tiene Music Hall. Representación exclusiva de Yamaha, Fender y amplificadores Marshall. Es así, mi compadre. Sí, señor. ¿verdad? También la gran gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609. También en Music Hall Coronel Escurra, casi Avenida Santa Teresa, 672-730. Villa Morra Shopping, 608-507 y San Lorenzo Shopping también a los teléfonos 576-841. www.musichall.com.py. Hay muchas guitarras lindas. Una maravilla. La Yamaha, qué linda afinación que tiene. Y el Realmente sonido entre fantástico. amigos es de Yamaha. Generalmente. Y Virginio Ayala Henry vende productos Yamaha en Concepción. También lo Un hace. saludo grande a toda la gente de Concepción. Día Internacional de la Amistad, 30 de julio, reunión de amigos por la Fundación de Puerto Pinasco, domingo 28 de julio, en el Círculo de sus oficiales militares retirados. Del Elis Silverio, Centro Pinasqueño residente en Asunción, Washington Zacarías, Centro Pinasqueño residente en Asunción, y Bernardino Arce, Centro Pinasqueño residente en Asunción. Bienvenidos, señores, amigos. Gracias, y gracias por el espacio. Como siempre, ustedes, entre amigos, nos brinda. La próxima semana se está aproximando el Día Mundial de la Amistad. Y el Centro Pinasqueño residente en Asunción, no podemos viajar por problema de rutas. Entonces ofrecemos una amena fiesta para todos los pinasqueños residentes en Asunción y simpatizantes, para recordar que en ese querido nuestro Puerto Pinasco se fundó el Día Mundial de la Amistad. Somos todos amigos, somos muy amiguistas, los pinasqueños. Y para ustedes ya, desde luego, feliz Día del Amigo para todos. Muchas gracias. Tenemos... Realmente estamos complacidos, ¿verdad?, ante tan digna gente presente. Y como dijo de Lelis, estamos imbuidos de un sentimiento de amistad muy grande, ¿verdad? Todos hemos nacido, nos hemos criado en Pinasco y realmente rescato la amistad, la cordialidad permanente de ese recóndito suelo yaqueño. Sí. Muy bien. Está con nosotros también Bernardino Arce, que está paradito, pero está presente. Está presente. Un saludo también para todos los pinasqueños y no pinasqueños. Y estamos trayendo nuestra adhesión acá al amigo Juan Cancio Barreto y al señor Marcos. Estamos empezando el día de la semana, estamos entrando en la Semana Mundial de la Amistad, ¿verdad?, que culmina el 30 de julio. Y para todos ya nos adelantamos y les enviamos un fervoroso saludo, un abrazo a todos los paraguayos y paraguayas. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Happy Maracay. Trajeron una serenata para nosotros. Sí. Washington va en la Maracay. ¿Vas a cantar, vio? Sí, voy a cantar una canción. Bueno. Un maneco rébico. Quiero comentar que soy primo hermano de Maneco. Sí, son primos, sí. Vos se va a cantar una de Maneco. Entrañable amigo de ustedes, ¿verdad? Sí, el famoso lagarto. Sí. Y quiero que, si saben, tarareen también esta canción de Puerto Pinasco. Vamos a cantar. Sí, ay, qué lindo ve. Eran 11 chimeneas que miraban hacia el cielo como queriendo tocarlo. Eran 11 chimeneas que destilaban tanino robándole sangre al Chaco.
chivato florecido, el elegante eucaliptus, tenía el color del taller, el pueblo donde nací. El río corría tan cerca que el murmullo del torrente era un pájaro cantando al camalotal anclado. La imagen de un pueblo entero, sudor, sueño y aguacero, que se vio con la hermandad leñadora y cotidiana del indio y del obrero. Cuando empezaba el verano, las golondrinas puntuales viajaban hacia Pinasco, envuelto en polvo y ramaje, y en la siesta el viento norte, la soledad, el silencio, soñaban cántaros, toldos, corredores y remas. El aire olor a cerrí, el hombre gusto a quebracho, Pinasco, Macate y agua, y Barranca Montaraz. Era tan linda su estampa de calandado y lapacho, le robaron la madera, la fragancia y los septiembre, tan solo le queda el lobo. Yo nací en Puerto Pinasco hasta que un día su imagen se hizo recuerdo, nostalgia, horizonte y guitarra. Sentí el aballero retumbándome desde el alma, y se hizo puerto en mi pecho la canción americana, y se hizo puerto en mi pecho la canción americana. ¡Bien, a Washington! Espectacular. Bueno, entonces el 30 la... 30 la- de julio. Bueno, yo Están quiero... todos invitados. Muy bien, muy bien. Quiero enviarle un saludo grande, antes que me olvide, a mi coronel Ramón Artemio Bracho. Atención presente. Ahí creció, ¿no, amigo? Saludo grande, mi querido doctor Ramón Artemio Bracho, que fue mi jefe muchos años. Volvemos en un momento. Siempre seremos amigos tú y yo. Buena esa imagen, Patito. Señores, el señor Marcos Brizuela tiene algo muy importante que decirle. Pero vos viste esa bandera paraguaya. Sí. Y bueno, hablando de lo mejor que hay en Paraguay, el mejor barrio cerrado, no del Paraguay, sino del Cono Sur, porque en Daicuayamos de otro lado. Rakiura Country, espectacular. Rakiura Country, tendido de fibra óptica subterránea, instalación eléctrica igualmente subterráneas, 26 cámaras de seguridad, alambres con sensores de movimiento y muro perimetral de 2,5 metros. Esto y más es Rakiura Country. Adquiriendo un terreno, también se adquiere un título de membresía. Más informes a los teléfonos. ¿Qué título de membresía? Y posibilidad de ocupar toda la parte del club ahí.
mira. que es maravilloso. 021-645-021. www.rakiura.com.py. Muy bien, Rakiura. Sí, señor. Continuamos nuestra peña entonces. Sí, señor, con estos hermanos maravillosos que cantan espectacularmente. ¿Eh? Ah, No, Milciadio. Milciadio, perdón. Cuando es mi peña, oreja. No. Vaya oreja, vaya peda, Víctor. Imbaretelo y te va. Ya la pasé, no, nada. difícil, ¿eh? La parte de la bordona es muy difícil. Tú te y sube. Así. Yo, por ejemplo, ya no sube. Me dicen, ay, ve y me hace la semana. Los cristalos, ¿verdad, señor director? Sí. Y yo le pido, por favor, no me digan más oreja. Yo quisiera aprovechar para agradecerle a ustedes. Nosotros estamos realmente emocionados y muy agradecidos de esta oportunidad. Probablemente este sea el programa que hace mucho, hace 6, 7 años, que probablemente sea la máxima expresión de paraguayidad. Y para nosotros es algo muy grande estar compartiendo escenario con compañeros, músicos, con ustedes dos. Muchísimas gracias. Y los Cristaldos están a las órdenes para cualquier evento, cualquier organización de beneficencia o no. Muchas gracias y estamos a las órdenes. En primer lugar, te cuento una cosa, tenemos que agradecerle a Dios por tener este espacio y porque la directiva para que nosotros hagamos una peña. Y porque estamos sanos, amigos. Varios años. Y tenemos el talento de que somos músicos. Lo más lindo que existe. Sí. O sea que el estar hoy día es una gracia, es una bendición tremenda. Así mismo, sí. O sea, todos estamos embocados o estamos embuidos, sea,
Entero ñico tengo yo, je. Acá en la Peña Entre Amigos no va a hacer absolutamente nada. Con Marco nosotros todo el día nos vamos a mirar dos programas, chau, che. Ustedes son los que hacen el programa. Por eso siempre yo dije, en todas partes, la vez pasada estuve hablando con Milcia ahorita con la gente de Pedro Juan Caballero, un saludo grande a Rivas, Milcia para vos, allá a Guapirú también. Por radio, al aire, yo siempre dije, este es un programa que está, es un programa bendecido por Dios. ¿Cuánto cuesta cada domingo 4 números? Impagable, impagable. Así nomás. Ayer esa ahogama ahí. Muy bien. Bueno, queremos continuar una polquita, a ver si les gusta. A ver. Y ante los apucay, sereñale y cambio seré cobe, añando una ñaguantay, a mover a serenal, ahí me se en tibe. Se ajeo pese yo, hace que hay taroga, añemo y a suspirar, hace ajo momere. O seré sae. Cero a mi amoca, añando una ñaguantay, roja y jugo y se cambia. Mi se camba, mere pensa y seré, ayer vero el seite. Se corazón me ocultaba, grabado peinar a jama de moral al de promesa taite, ya nace de Guarabeima, o a novia beima, será y juja buena Muy buena. ¿Vos sabés a quién me hace acordar, así cuando está cantando? El lleno, a Antonio Alfonso. Pero él pone la tercera voz. Y cuando va a llenar, automáticamente aquí, hija. Volvemos en un momento. Aquí me vino una misiva. No, muy bien. Don Epifanio Pereza Gómez, 97 años, Martín. Es combatiente de la Guerra del Chaco. Cumple años, ¿verdad? 97 años. Allí vamos. Felicidades, don Epifanio. Epifanio. También el cumpleaños de Estela Sachar. Un beso grande de parte de Muñeco Sachar y de Israel Peralta. De Ciudad del Este, abrazo para vos. Estelita, te quiero mucho. Mira, Julio Flor, es su cumpleaños también. El gordo. ¿El cuánto cumple? 102.
No, él sigue combatiendo, guarda. Don Julio Flor, nuestro compañero de trabajo. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Callado, ¿y te pega? A ver, me invité allá. Y sí, está muy gordo, y qué gracia. Sí, estaba bueno. Estoy por un ahí pangado mío. No, no, pega donde ya y cuare. Ah, sí. Sí. Bueno, Goyito, un abrazo grande para vos. Y, ¿sabes, Julio? Te digo una cosa, Julio Flor, soluciones gastronómicas para tus acontecimientos sociales. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break, la chaya, pronunciar por más, buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos almuerzo, cena, colación, despedida del año. Cualquier consulta puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 021-308-575, 0992-400-261, 0984-664-283 o el 021-308-575. Acá me notaron 2 veces, pero no importa. Solo técnicos, señores. Esto le agradecemos mucho, siempre lo está enviando, pues solamente hoy domingo dice que es para Marco y para Juan Cancio. Así. Sí, así es. Muy bien. Eduardito. Un pájaro de campana. Maravilla. Antes quiero mandarle un gran saludo al profesor Asunción Flores. Asunción Martínez, que está mirando desde Ciudad Ayala. Y a la gente de Yatectí del Norte. Ya está mirando. Ah, mira, Yatectí del Norte. Yatectí del Norte. Su pájaro de campana, le quiero invitar a los cristalos. Ya, bueno, si no quieren acompañar con... ¿Por qué no te gusta? Pero ¿cómo hace? No, para. No, dígalo, no pregunto nomás. No, él es un Pregunto capo. nomás. O sea, te está robando protagonismo. Pero Mi guitarrita, Iván Cheay. Buenísimo. Y cangüe por ahí, güey. O cascuada por ahí. No, y casi. Cangüe por ahí. Allá.
Eduardo. Qué bueno. ¿Sabes lo que me gustó? Completo, pero la bordona que le colocaste fue espectacular. Sí, espectacular la bordona. Me hace acordar Sergio Ascona. Ya los bordones hacen como allá con la arpa. Pero no pitías de un contigo, hondita, veo ya pide. Volvemos en un momento. La Peña entre amigos, señores. Red Guaraní, el canal de la familia. Un saludo grande a toda la gente de Itapúa, porque ahora en hoy hay venderes, la gente de Pilar de Misiones, Paraguarí. Chaco también. Ahí veo. No me cambien así, vos sé que me dejas descolocado. Oh. Estoy cada día mejor con mi Tigo. Aprendí a aprovechar al máximo cada centavo. Básicamente porque empecé a escuchar al maestro Bujo. ¿Cómo se llama? Bujo. Y a sus consejos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico y les cuento para que ustedes también... Atajame. Te atajo. Se enteren. ¿Sabía que con los paquetivos de mensaje puede ahorrar hasta el 90%? Marca el asterisco 222, numeral. Opción 2 y siguen los pasos si querés saber más tips del maestro Bujo. Bujo. Hago otra vez y tenés que hacer esa parte. Sí. Así como ensayamos. Muy bien. Si querés saber más tips del maestro Bujo. Encontralo en el Facebook y Twitter. Pepe, sonreí, tenés Tigo. ¿A quién le toca? Esta es la mención de Tigo más lindo que tuvimos. Le bandeó a la paloma. Sí, la paloma. La paloma, ¿eh? TH, Y el Bujo, Marco. Aquí. Dale, Milciades. ¿No tenés una música que se llama Bujo? Quiero agradecerte por la invitación, don Marco, maestro Cancio. Agradecido infinitamente por la oportunidad. Poca oportunidad tenemos los jóvenes en la cuestión, pero ustedes hacen lo que pocas personas hacen por la cultura paraguaya. Gracias a esto, yo creo que en Itagüí y en todo el Paraguay los jóvenes van a querer meterse más en lo que es la guitarra y cualquier instrumento musical. Por eso quiero agradecer infinitamente. No, realmente, Milcia, hay un movimiento muy grande en la parte de la música paraguaya. Y en época cuando hayan de P70, güey. Así y es. ahora está comenzando otra vez. Ojalá que el gobierno, este nuevo gobierno, apoye a la cultura, que no sea más furgón de cola, como siempre digo. Que se haga otra vez los festivales en todo el país y que no se cobre. Claro. Que se hagan las plazas. Sí, que se le dé más apoyo, más espectacular. falta. Me acuerdo un tiempo había muchísimos festivales, me acuerdo. Claro. O sea que nosotros los músicos, los más jóvenes, o sea que no es por el dinero ni por lo económico, sino porque, por ir a sentir lo que es un festival. Sí. Y sentir que la gente te quiera. Ahora, eso es lo más Yo pienso que vamos a volver a eso. Bueno, y por eso agradecido infinitamente. Al contrario. Vamos a hacer una selección de Gracias polquitas. por el tiempo de ustedes, amigo. ¿Qué va a hacer, Milcia? Una selección.
Buenas felicidades. Sí, Marcos, ¿cómo hace el cóndor de los Andes? El cóndor de los Andes. Ay, no te la cóndor. ¿Y el bujo de Tigo? Así. Volvemos en un momento. Sí. La Peña entre amigos en Red Guaraní, el canal de la familia, el programa de nuestros colegas, los músicos de todo el país. Un saludo a Julio Fernández, chef del canal, y a Fabio Villalba. Mira, Julito. Cuando cada año cumple, él no cocina cualaya, Julio. Nunca le invitamos a él. Campeón nacional. Y en huir también. Así. Julio Fernández, Un abrazo. el próximo año, por favor, si Dios nos da salud y vida, festejan a tu cumpleaños entre nosotros también, si amigo. Ay, pea. Fabio Villalba, un abrazo para vos. Yo le presento ahora al mago Bufo. Ella pone a ese enojeo. ¿Qué tengo bajo el poncho? No siempre se tiene un puñal. Tengo la faja pangao, muchachos. Qué buena. A mí me a veces salvatas, yo vi. Muchachos, para el tejido adiposo que sobra en este maldito frío. Pangao la solución. Nos hacemos gimnasia yamoico a 20 minutos cada día. Una maravilla. Creo que el acreedor va a ser el guitarrista acompañante de un arpista hoy. Se gana por derecho propio y ancha ahí del Pangao. Por derecho propio. Sí, 522-610. Dismar, salud y cultura. Qué maravilla. Y que nos escriban, entonces el próximo mes nosotros vamos a, quiero decir, el próximo domingo vamos a, los que nos escriben, vamos a salir sorteados y le vamos a regalar un yogur. ¿Sabes quién está? Sí. Entre amigos va a contar con la presencia del grupo Génesis el domingo. ¿Quién más? Los amigos del chamamé. Bien, otro. Génesis. Y está por confirmar un crack que tenemos. ¿En serio? O sea que sorpresa. Génesis. Y los amigos del chamamé están con nosotros el domingo. Muy bien, el próximo domingo. Muy buena, excelente. Señores, agradecimiento en primer lugar a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Disculpen algunas cosas que están un poco fuera de lugar. Yo, no sé, Marco, pero yo no estoy arrepentido. A todos mis compañeros, a todos nuestros compañeros, muchísimas gracias por hacer que esto realmente, por la amistad y esto que sea tan ameno para tratar de llegar a ustedes. A nuestros colegas, muchísimas gracias. Gracias, mi querido amigo, excelente. Te vas a llevar tu pangao, ¿eh? Muy bien. Y los hermanos Cristaldo. Jovencito, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes. Un domingo más, Marco. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Nos despedimos con los Cristaldos, señores. Gracias. Hasta el próximo domingo. Vamos a hacer un tema en homenaje a la amistad, ya que estamos en época. Y en homenaje a todos los amigos con los que estamos compartiendo esta jornada. Y muchísimas gracias una vez más, don Juan, por el apoyo de siempre. Hasta cualquier momento. Sí. Abre la puerta y entra en mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar. Toma mi vino, come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos de amor, el pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hace que florezca pecho adentro, ardidos capullos de amistad.
Entre Amigos fue una presentación de Tigo.